Bien, habíamos empezado el martes pasado el tema de cómo se establece la autoridad. Mirábamos cómo Dios, a través de su palabra, pues Él nos deja cómo establecer su autoridad. Hoy quiero compartir con ustedes otro tema que también es de mucha importancia. La iglesia e individuo. Lamentablemente, cuando no hacemos la diferencia entre lo que es permitido para la iglesia y lo que es permitido para el individuo, entonces nos metemos a muchos problemas. Y esto es lo que ha causado que muchas de las iglesias hagan cosas porque no hacen la diferencia entre lo que la iglesia puede hacer y a lo que la iglesia está limitado y a lo que el individuo puede hacer. Lamentablemente muchos hermanos dicen, es que yo soy iglesia. No, ese es un gran error. Yo no soy iglesia. Yo soy miembro de la iglesia, pero yo solo no soy iglesia. Yo pertenezco a la iglesia, soy un miembro más de la iglesia. Pero lamentablemente algunos hermanos piensan y dicen, no, es que yo soy iglesia. No, como individuos no somos iglesia. La iglesia la componemos todos los miembros locales en una iglesia local, en una ciudad o en algún pueblo. La iglesia universal se compone de todos los salvos en todo el mundo. Por eso esa idea de decir es que yo soy iglesia es equivocada. No existe nada escrito. Somos miembros de una iglesia universal y somos miembros de una iglesia local. Entonces, tenemos que entender la diferencia que hay entre la iglesia y el límite que tiene la iglesia y también como individuo. Muchos de los problemas que se dan en la iglesia es porque muchos hermanos no distinguen entre lo que tiene que hacer la iglesia y lo que puede hacer el cristiano como individuo. Por eso muchos caen en el error de violar la palabra de Dios, por no saber esta diferencia. No podemos mezclar lo que tiene que hacer la iglesia local con lo que puede hacer el cristiano como individuo. Son dos cosas muy diferentes. La iglesia tiene una misión espiritual en la tierra. La misión de la iglesia es meramente espiritual. No tiene nada que ver con lo material o social. La iglesia está para las almas. Está para poder llevar la salvación, el evangelio. Su misión es meramente espiritual, no es material, no es social. Cuando perdemos de vista lo que es la misión de la iglesia y la enredamos en otras actividades, fallamos y por ende pecamos. Cuando no entendemos lo que es la misión de la iglesia, la enredamos en muchas otras actividades y desde luego fallamos y pecamos. En este estudio quiero que miremos la distinción que hay entre la iglesia y el individuo. Como individuo, para que podamos ver el error en que se cae cuando mezclamos ambas funciones. Como individuo, tenemos más libertades para hacer algunas cosas que no podemos hacer como iglesia. Recuerde siempre que la iglesia tiene una misión espiritual. No es social, ¿verdad? No es material, es meramente espiritual. Y que eso no se nos vaya de nuestra mente, porque si no vamos a fallar y a cometer muchos errores. Vamos a ver la misión de la iglesia, lo que la iglesia puede hacer, lo que Dios le autoriza a la iglesia a través de su palabra. La misión de la iglesia en la tierra es meramente espiritual, como habíamos dicho. Nada tiene que ver con lo social, nada tiene que ver con lo material, nada tiene que ver con lo recreativo. La iglesia está para una misión y esa misión es espiritual. Por eso Jesús dijo allá en Juan, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué su reino no era de este mundo? Porque no era como los demás reinos.
sino que era espiritual. En Juan 18:36 Jesús le dijo, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Si el reino de Jesús, hermano, fuera físico, fuera material, fuera como los demás reinos, como el reino romano que gobernaba, pues Jesús hubiera hecho una revolución, hubiera hecho una guerra y Jesús hubiera tenido un ejército muy grande y por ende, pues no hubiera sido entregado a los judíos. Pero como el reino Jesús iba a establecer, su iglesia no es como los reinos de este mundo. No es un reino material, sino un reino espiritual. En otras palabras, el reino de Jesús, su iglesia, nada tiene que ver con este mundo en el sentido de lo material, en el sentido de lo recreativo. Este mundo es material, la iglesia es espiritual. La misión de la iglesia es meramente espiritual. No podemos confundir la misión de la iglesia, que es espiritual, con la del individuo. Son dos cosas muy indiferentes, son dos cosas muy aparte dentro de la Biblia. La misión de la iglesia son tres. La responsabilidad de la iglesia está limitada a tres cosas. Y esto es importante que lo podamos entender. La iglesia, su misión, su responsabilidad, solo son tres. No hay cuatro, no hay cinco, no hay seis. Solamente la iglesia tiene la misión de tres cosas. Y las vamos a ver. La primera, el evangelismo, el evangelio. La iglesia está para predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo. La misión de la iglesia está aquí para dar a conocer la infinita sabiduría de Dios. En Efesios 3, versículo 21, dice el apóstol Pablo, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia está, Jesús la dejó para que diera a conocer la infinita sabiduría de Dios. Ese evangelio que era tanto para judíos como para gentiles. Entonces, la misión de la iglesia es el evangelismo, predicar el evangelio a toda criatura, ya que el evangelio es el poder de Dios para salvar al mundo. Lo único que puede salvar a las personas, su vida, de su pecado, de ir a la perdición, es el evangelio. En Romanos 1:16, Pablo le dice a los hermanos de Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Es el medio que Dios utiliza para salvar a las personas. El medio que Dios utiliza es el evangelio. No hay otro medio, hermano. Si no es el evangelio, las personas no pueden obtener la salvación. Es por eso que nosotros tenemos que predicar el evangelio, atraer a la gente con el evangelio, no con cosas materiales. Es fácil atraer a la gente con las cosas materiales, pero no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio, porque el evangelio es el poder, es la dinamita que va a transformar a la persona para su salvación. La iglesia tiene la misión, el propósito de evangelizar al mundo, de predicar el evangelio a toda persona, donde quiera que sea. Y la iglesia debe utilizar sus recursos económicos para llevar a cabo esta misión. Como es responsabilidad de la iglesia, entonces la iglesia tiene que destinar recursos de su ofrenda que recolecta cada primer día de la semana para predicar el evangelio.
La otra misión de la iglesia es la edificación de sus vidas. La iglesia está para edificar a sus miembros. En Efesios, el capítulo 4, versículo 11 al 13, el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo a los hermanos de Éfeso y le dice, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Jesús estableció apóstoles? ¿Por qué después los dones, profetas, evangelistas? El propósito, hermano, era capacitar a los santos para la obra del ministerio. Era para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es en la iglesia, hermano, que cada uno de nosotros crece, no es fuera de la iglesia. Fíjese, nosotros nacimos, fuimos creciendo, llegamos adultos y todos nuestros miembros crecieron en nuestro cuerpo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos quitado la mano o el brazo de nuestro cuerpo? ¿Hubiera crecido? Lógico que no. Entonces, hermanos, la iglesia está para edificar. La obra de la iglesia es edificar a sus santos. La iglesia es suficiente, capaz, para que cada miembro pueda crecer para la obra del Señor. La iglesia es capaz, hermanos. Es suficiente para capacitar a cada miembro y que cada miembro pueda crecer dentro de la iglesia local, según el funcionamiento de cada uno de los miembros individualmente. Cada miembro aporta. Cada miembro trabaja en función de acuerdo a su capacidad para que la iglesia vaya creciendo. Efesios capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento para su propia edificación en amor. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos capacidad, tenemos talento y lo debemos de utilizar en la iglesia para el provecho y el crecimiento de cada miembro. Por eso es que hay hermanos que tienen la capacidad de dirigir himnos y tienen que usarlo, hermanos. Y la iglesia crece y canta los himnos. Hay hermanos muy buenos en cuanto a la oración y utilizan su talento, su capacidad para hacer crecer a la iglesia en la oración. Hay hermanos que tienen la capacidad, el talento para dar clases, sermones, y ellos también tienen que usar ese talento, esa capacidad para que el cuerpo pueda crecer, pueda edificarse. Fuera del cuerpo, hermanos, no vamos a poder crecer, no vamos a podernos edificar. Lamentablemente, muchos hermanos no creen que la iglesia pueda ser capaz de edificar y preparar a sus miembros para la obra del Señor. Y aquí viene el problema, que muchos hermanos dicen, no, no, es que en la iglesia no va a crecer, en la iglesia no van a aprender. Y por eso, hermanos, se comenzaron a inventar, ¿verdad? Por eso comenzaron a hacer e inventar los tales institutos bíblicos, que realmente no son bíblicos, porque no tienen la autoridad de Dios en su palabra. Entonces, muchos hermanos comenzaron a decir, no, es que en la iglesia no va a crecer, entonces vamos a hacer un instituto
donde hayan maestros y que preparen estos maestros y que estos maestros después puedan volver a esas iglesias locales y puedan edificar. Porque según ellos, la iglesia local no tiene la capacidad. Muchas veces queremos ser más sabios que Dios. Dios dejó la iglesia, hermano, y allí ha funcionado y allí ha crecido y cada miembro se ha edificado. Pero lamentablemente, muchos hermanos comenzaron a inventar los tales institutos llamándolos bíblicos, pero realmente no son bíblicos porque no los encontramos en las escrituras. Encontramos a la iglesia local. Estos institutos son sostenidos con fondos de la iglesia, cosa que no es bíblico. Se peca cuando se hace eso. Entonces, los hermanos comenzaron a decir, no, es que hay que hacer institutos donde hayan hermanos como que fueran inspirados. Eso no hay hombre inspirado hoy, hermanos. Entonces, como no podían ellos de sus recursos construir estos edificios, pagarle a esos maestros, entonces se les ocurrió la idea de que las iglesias con sus ofrendas comenzaran a sostener a estos institutos. Y allí se peca, porque no es la obra de la iglesia sostener institutos. Recuerde, la obra de la iglesia, como hemos visto, es para predicar el evangelio. La iglesia tiene que eh, poder destinar recursos para predicar el evangelio. ¿En qué sentido? Bueno, si puede imprimir folletos, regalar folletos, puede pagar, si se puede, una radio, pues la iglesia destina dinero para predicar por una radio o por una televisión. Está haciendo la obra la iglesia. Pero no es la misión, no es la responsabilidad de la iglesia sostener estos institutos. Y como no es la misión, no es su responsabilidad, se peca cuando se hace esto. Entonces, hermanos, comenzó la iglesia patrocinadora o madre. ¿Qué es la iglesia patrocinadora o madre? Es una iglesia grande, ¿verdad? Es una de las, siempre, casi siempre es la iglesia más grande en determinado país, en determinada ciudad. Y entonces, ¿qué pasó? Esta iglesia patrocinadora o iglesia madre comenzó a recibir dinero de otras iglesias locales más pequeñas. Entonces, hermanos, estas iglesias locales comenzaron a enviar de sus ofrendas a estas iglesias, a esta iglesia patrocinadora o a esta iglesia madre. Y esta iglesia patrocinadora destinaba los recursos o destina los recursos de cada iglesia local. Pero la pregunta es, ¿dónde hay autorización bíblica para esto? Recuerda, hermanos, el primer tema, cómo establecer la autoridad bíblica. Recuerde que para que todo lo que nosotros hagamos debemos de tener autorización bíblica de parte de Dios. La pregunta es, ¿dónde hay autoridad bíblica para hacer esto? No lo hay. Recuerde que a Jesús, los escribas y fariseos, los sacerdotes le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Entonces preguntamos, hermano, ¿quién le ha dado esta autoridad a esta iglesia patrocinadora o iglesia madre? Nadie. Es simplemente un invento humano. Y esta iglesia patrocinadora destina los recursos de todas estas iglesias para institutos, para clínicas y para muchas otras cosas. Pero esto no es bíblico, ¿no? Esto no es bíblico.
esto no lo encontramos en la Biblia. No encontramos a la iglesia de Jerusalén como una iglesia patrocinadora, una iglesia madre. Y que la iglesia de Éfeso enviando donativos a la iglesia de Jerusalén para que la iglesia de Jerusalén hiciera la obra. No encontramos a la iglesia de Roma recibiendo los ofrendas de la iglesia de Éfeso, de la iglesia tesalónica, no, de Corintios. No hallamos eso, hermano, porque cada iglesia local hace su trabajo. Cada iglesia local va a hacer su función dentro de sus límites y dentro de sus capacidades. Dios no nos va a pedir más allá de lo que nosotros podamos. Dios sabe la capacidad de cada iglesia local y cada iglesia local debe trabajar de acuerdo a su capacidad. No puede ir más allá de lo que está escrito, de lo que está establecido en la palabra de nuestro Dios. La iglesia patrocinadora, recolectando de otras iglesias para que ella patrocine, esta iglesia madre, esta iglesia patrocinadora, como vimos, recolecta de las demás iglesias. Todas estas iglesias envían de su ofrenda y es la iglesia patrocinadora quien determina qué hacer con las ofrendas de las demás iglesias. Entonces, ellos comienzan a determinar y comienzan a hacer asilos. Comenzaron a hacer asilo para que muchos ancianos pudieran llegar ahí. Y la iglesia es la que sostiene esos asilos. Comenzaron igual también a predicadores. Ellos son los que determinan a qué predicador ayudar. Y hermano, llega tanto que ellos le dicen a usted dónde ir sin que la iglesia local lo pida. Sin ser miembro usted de una iglesia local, lo imponen. Ah, no, la iglesia patrocinadora va a patrocinar a Mario y entonces mandamos a Mario a Colombia y la iglesia lo tiene que aceptar. Y yo soy el predicador porque soy enviado por esta iglesia. O también, ¿verdad? Los institutos, como vimos, comienzan a ser institutos y ellos sostienen a esos institutos, dan beca a muchos hermanos para que ellos, según ellos, se preparen. O, ¿verdad? Igualmente, clínicas donde dan medicamentos y atraen a mucha gente a través de eso, porque comienzan a regalar medicina y mucha gente pobre, pues, que necesita la medicina, va y entonces ahí comienzan a atraer a las personas para que la persona pueda obedecer al evangelio. Ninguna de estas cosas es misión de la iglesia. Recuerden, la misión de la iglesia es espiritual, no es física. La iglesia no tiene que proveer un asilo. Eso es cuestión del gobierno. La iglesia no tiene que destinar una clínica, un hospital. Eso es asunto del gobierno. La iglesia no está para resolver las situaciones del mundo físico. Cuando nosotros, hermanos, no entendemos esto y metemos el emocionalismo, porque esto es lo que sucede, lamentablemente, el emocionalismo. No, pero pobrecito, los ancianos que andan en la calle. Hay que hacerle un asilo para que puedan estar allí y puedan comer. No, pero es que pobrecita la gente que no tiene para comprar una medicina. Y entra el emocionalismo, ¿no? Y allí viene el problema serio. Y la iglesia se involucra en algo que no es su misión, que no es su responsabilidad. Y cuando se hace eso, se peca, porque no hay autoridad. No hay autoridad para hacer esto, ¿no? No es la misión de la iglesia.
No encontramos en la escritura, hermano, que la iglesia de Jerusalén tuviera institutos, clínicas, asilos. Vemos cómo ellos resolvieron cada problema, cada situación de los hermanos. Entonces, hermano, esto no es bíblico. No lo encontramos en la escritura. Nada de esto es bíblico. Y cuando no es bíblico, hermano, y no tenemos autoridad, pecamos. Estamos siguiendo más allá de lo que está escrito. No es la misión ni obra de la iglesia. La iglesia no debe involucrarse en estas cosas. Envían predicadores, como les decíamos, hacen el instituto, se va a preparar y después, cuando ya se reciben, ya sacan un título, pues los envían a determinada congregación. Y la congregación tiene que aceptarlo sí o sí, porque son imposiciones de este instituto poder, ¿verdad?, enviar a estos predicadores. No hay autoridad bíblica. Es la iglesia local la que determina si puede pagarle a un hermano, si puede ayudarle a un hermano para que se dedique a medio tiempo, tiempo completo. Pero es la iglesia la que tiene que ella poder, poder escoger al predicador, no imponérselo. Pero lamentablemente lo que pasa, se les impone, violando la autonomía de cada iglesia local, lo cual no hay autoridad bíblica y si no hay autoridad bíblica, pues se peca. Y esta es una situación bien delicada que realmente pues se vive dentro de muchas iglesias de Cristo. De esta manera se viola la autonomía de las iglesias locales cuando se impone a determinado hermano en determinada iglesia. Nadie puede mandar a nadie. Como sabemos, cada iglesia es autónoma. La palabra autonomía significa autogobierno o gobierno propio o independiente. Cada iglesia local se gobierna a través de la palabra de las escrituras. Nadie puede gobernar a ninguna iglesia local. Nadie puede mandar más que la iglesia local a través de la palabra, a través de la autoridad que Dios le da en su palabra. Cuando ya alguien quiere involucrarse en los asuntos de una iglesia local donde él no es miembro, se viola la autonomía. Peca quien lo hace, pero también peca la iglesia que lo permite. Fíjese, hermano, somos muy delicados cuando son asuntos nuestros. Por ejemplo, el hermano Jesús Vargas es casado, pero él no permitiría que yo llegara a su casa a imponer, ¿verdad? A imponerle cómo va a educar a sus hijos, ¿verdad? El hermano no lo aceptaría rápido y decía, no, 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 hermano, espérese, espérese, mi hogar es autónomo, yo soy la cabeza, Dios me ha dado, Jesús me ha dado la autoridad de que yo soy la cabeza. Usted no puede venir aquí y está en todo su derecho. Y yo sé que no lo va a permitir y ninguno de ustedes va a permitir que alguien llegue, hermanos, a gobernar en su hogar. Pero muchas veces lo permitimos en la iglesia, lo cual no deberíamos, hermano. Así como tenemos mucho cuidado con nuestro hogar porque es autónomo,
Y es usted quien, es a usted a quien Dios lo ha puesto como cabeza y es usted el guía para llevar a ese hogar. Igualmente en la iglesia local, hermano, debemos de ser muy celosos, muy celosos. La autonomía local significa que cada iglesia local es una entidad autogobernada. No tiene ningún gobierno sobre ella o sobre las demás iglesias locales. Cada iglesia se dirige a través de la palabra. Nadie puede venir a quererse meter, a arreglar asuntos en una iglesia local donde no somos miembros. Y su propio gobierno, ¿verdad? Su propio gobierno se limita a las fronteras de su propia membresía por la palabra de Dios. Es como usted, hermano, usted no puede ir al vecino y darle órdenes. No, nadie lo va a permitir. Su, su, eh, su cabeza, usted como cabeza, es en su hogar, no en dos o tres hogares. No existe eso. De la misma manera, hermanos, cada iglesia se gobierna y su frontera está limitada a sus miembros locales. La declaración del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso nos revela mucho de la limitación del gobierno de aquella iglesia local. Ni los ancianos, hermanos, ni los ancianos pueden ejercer autoridad en una iglesia donde ellos no son miembros. Su gobierno está limitado donde ellos son miembros. Fíjese en Hechos 20, versículos 17 y 28. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia. Cada iglesia local tenía ancianos. Versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Fíjese, ¿están limitados a dónde? ¿A dónde está limitado, hermanos? A la iglesia local, donde ellos son miembros. De toda la congregación. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. No dice de las congregaciones, hermanos. Los ancianos no pueden estar gobernando dos, ni tres, ni cuatro iglesias. Ellos gobiernan la iglesia donde son locales. Están limitados a ese gobierno. No pueden ir a otro. Fijémonos bien. La limitante de su gobierno. ¿En medio? ¿En medio de qué? En medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear. Ellos fueron constituidos ancianos por la iglesia local. Su gobierno está limitado en medio de ellos, de la iglesia local. Lo mismo vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Fíjese, Pedro dice, por tanto a los ancianos entre ustedes, la iglesia local. Pedro también era anciano de una iglesia local y aunque era apóstol, no podía, ¿verdad?, ser anciano de dos, tres iglesias o gobernar dos o tres iglesias. Ancianos entre ustedes, la iglesia local. Versículo 2. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Vuelve, fíjese.
pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, la iglesia local. 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo de rebaño sobre los que les son confiados. La iglesia local. Están limitados, hermanos. Los ancianos están limitados a pastorear el rebaño donde ellos son miembros. No pueden pastorear donde ellos no son miembros. Hacer eso es violar lo que Dios les ha autorizado. Y cuando se viola lo que Dios le ha autorizado, se peca. Recordemos el caso de Nadab y Abiú. Dios les había especificado de qué fuego tomar. Cuando ellos tomaron de otro fuego, las consecuencias fueron terribles. Cuando Dios limita, hermanos, a los ancianos para que guíen, para que gobiernen, para que pastoreen en la iglesia local. Cuando se va más allá, se está pecando y por ende se está violando lo que Dios. Dice las palabras, rebaño entre ustedes sobre los que son confiados a Dios. La limitación está el rebaño que está entre ustedes. Cuando surge el problema con las viudas, fíjese, surgió un problema con las viudas. Unas eran atendidas, otras desatendidas porque eran muchas. En Hechos 6, versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Hubo un problema en la iglesia local en Jerusalén. Pero fíjese, ¿qué se hizo? Se escogió 7 varones. ¿De dónde? De entre ellos, de la iglesia local en Jerusalén. Escoged de entre vosotros, hermano. La iglesia resolvió el problema entre ellos. Es que cada iglesia local es autónoma. Cada iglesia local va a resolver sus problemas. Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. La propuesta, lo que los apóstoles propusieron, tuvo la aprobación ¿de qué? De la congregación local. Fueron ellos los que resolvieron sus problemas localmente. Cada iglesia va a resolver sus problemas localmente a través de la palabra de Dios. Nadie puede meterse en los problemas de la iglesia local si no es miembro. Tuvo la aprobación de toda la congregación local. Y así resolvieron el problema entre ellos, hermanos. No vinieron de otras partes a resolver el problema, porque era violar la autonomía de la iglesia. Así cada iglesia local tiene que resolver sus problemas a través de la palabra de nuestro Dios. Si tiene ancianos, los ancianos van a tratar de resolver sus problemas. Si no hay ancianos, no hay la organización bíblica, pues los varones, los que enseñan, o el evangelista, a través de la palabra, van a resolver el problema. En vista de estos textos y de otros, cada iglesia tiene su propio gobierno para corregir sus fallas, para corregir sus errores. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 Corintios 5:1 dice, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Había un problema en la iglesia local de Corintio. Había un hermano que estaba en fornicación. Tenía la mujer de su padre, posiblemente su madrastra,
Pero fíjese, se oye entre ustedes, entre la iglesia local. 1 Corintios 5:2 dice, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Fíjese, el que ha cometido esta acción entre ustedes fuera expulsado, fuera disciplinado, se llevara la corrección de entre ustedes. No vino hermanos de Roma, no vinieron hermanos de Éfeso. No, hermano. La iglesia local tenía que resolver este problema. El tercer punto, hermanos, va a ser la benevolencia, pero el tiempo, pues, se nos ha terminado por hoy. Pero recordemos que la iglesia local tiene tres funciones. Ya vimos el evangelismo, la edificación. Dentro de la edificación está la autonomía de la iglesia. Y vamos a ver, si Dios nos presta la vida, la tercera función de la iglesia, que es la benevolencia entre sus santos.